Vamos a ver, se activa. Ahora estamos grabando, ¿verdad? Ahora estamos grabando la sesión. Bueno, pues ustedes conocen esta base de datos sobre oficinas de promoción turística de España, de las provincias españolas. Saben cuáles son en principio pues, sus dimensiones y vamos a hacer un análisis K-media. Lo tenemos aquí a analizar. En analizar se tienen que venir a clasificar y en clasificar tienen que venir a clúster de K-medias. Esta sería la ruta. Se trata de un análisis de segmentación, un análisis de segmentación no jerárquica, ¿no? Entonces, es especialmente adecuado pues, para bases de datos que idealmente tengan una escalabilidad, pues algo así como de más de 100 registros, idealmente de 300, 400, 500 registros. Nosotros casi llegamos a los 100, no existen esas 100 oficinas de promoción turística a nivel provincial en España. Estamos aproximadamente en unas 60 y pico, por cuanto los territorios insulares tienen pues, oficinas de promoción turística por cada una de las islas. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de segmentación. Vamos a distinguir distintos grupos homogéneos dentro del conjunto de oficinas de promoción turística, pues porque desde el punto de vista de la gestión, ustedes saben que es interesante el ser capaz de reducir el número de políticas específicas que yo puedo implementar pues para cada uno de estos segmentos. Entonces, en vez de implementar una política excesivamente customizada, particularizada, especificada para cada una de las oficinas, yo lo que quiero es reconocer agregados de oficinas de promoción turística utilizando como criterio de segmentación pues las métricas de las distintas redes sociales que tienen estas oficinas. Ustedes saben, porque ya conocen esta base de datos, que nuestras métricas tienen que ver con las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube y en menor medida, pero también tenemos datos recogidos de Pinterest. Entonces, lo que queremos es ver si las métricas de la comunidad, el tamaño del número de amigos que han reunidos dentro de cada una de estas redes sociales, así como los perfiles que siguen estas redes sociales y el número de interacciones medido fundamentalmente a través de likes a veces, de métricas de ese tipo, pues si con todas estas métricas nosotros somos capaces de ver distintos grupos de oficinas de promoción turística que implementan, pues digamos, desempeños de gestión de redes sociales, pues, pues que son similares intragrupo y disimilares, diferentes desde el punto de vista de los distintos segmentos intergrupos, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, analizar, clasificar, clúster de K-media. Bien, antes de hacerlo, y antes de introducir aquí las variables, pues a mí se me ocurre que debiéramos estandarizar las variables. Antes de empezar lo que es el test de segmentación, yo creo que como tenemos métricas con rangos y naturalezas distintas, como puede ser pues, el número de tweets, el número de seguidores, el número de redes que se siguen y demás, y de interacciones, como son todas muy diferentes, quizás antes de segmentar debiéramos preparar, preprocesar los criterios de segmentación. Entonces, una buena manera de homogeneizar estos criterios sería pues estandarizándolos. Entonces, vamos a estandarizar para empezar, para no estandarizarlo todo de golpe. Si les parece, empezamos por Facebook. Y lo que vamos a hacer es coger el número de publicaciones a la semana, el número de seguidores, de likes, de talking,
Y de retorno no, porque aquí además no está recogido. Pues vamos a coger estas cuatro variables y vamos a estandarizarlas para que sean comparables. Entonces, ¿cómo se estandariza? Analizar en estadísticos descriptivos y en descriptivos. Vamos aquí y tenemos que meter aquí las variables que hemos hablado. Fíjate que te aparece la variable 6, pero ¿qué pasa con la 7? ¿Qué pasa con la 8? Bien, pues lo que está pasando es que hay que cambiarles el formato. Son variables nominales, está configurado como si fuesen variables nominales y antes de poder estandarizar, pues habrá que hacerlas numéricas. Entonces nos venimos, en vez de vista de datos, nos venimos a vista de variables. En vista de variables, vemos que la variable 7 es cadena. La 6 está bien, es numérica, pero la 7 es cadena y tiene que ser numérica para poder estandarizarlo. Y el número de likes está en cadena también, entonces lo ponemos en numérico. Y retorno no lo vamos a usar. Booking está en numérico. Bien, pues lo ponemos aquí en vista de datos y y en principio deben ser numéricas. Entonces ya una vez transformadas a numéricas, pues venimos aquí y vamos ya sí de verdad a estandarizar. ¿Sí? Estandarizar sería analizar ¿Solo estadísticos puedes descriptivos. repetir la que cambiaste a numérica? Sí, lo que estamos haciendo es que esto es lo que sucede cuando uno investiga, ¿no? Es decir, hombre, yo esto pude haberme hecho un plan por escrito de cómo íbamos a plantear la práctica y nos estamos encontrando de manera natural y sobrevenida con distintas circunstancias, ¿no? Entonces, lo primero que pensé fue, vamos a cementar, nada, nos metimos para cementar y de repente me acuerdo, veo que bueno, que las métricas son distintas. Oye, una cosa son publicaciones, otra cosa distinta son los seguidores, otra cosa distinta son los likes, los comentarios. Y claro, esto tiene distintos rangos, distinta estructura, la variable, distinta manera de distribuir los valores. Entonces, de repente, claro, digo, bueno, esto hay que estandarizarlo, ¿no? Es lo que sobre la marcha me he dado cuenta. Hay que homogeneizar estas variables para que puedan ser comparables, para que las pueda yo utilizar en un mismo ejercicio de segmentación. Cuando eso lo hemos pensado, de repente me doy cuenta y digo, bueno, estandarizarla, pero fíjate, claro, esta sí está numérica, esta también, pero esta no estaba numérica, estaba cualitativa nominal, ¿no? Tenía un simbolito aquí. Entonces, lo que hemos hecho es, en vez de en vista de datos, nos venimos a vista de variables. Entonces, la variable 6 era numérica, la variable 7 estaba en cadena, como está esta, por ejemplo. Entonces, lo que he hecho es transformarla. La pongo aquí y la pongo numérica. La de likes, me parece que estaba cadena también, no me acuerdo. Lo que he hecho es ponerla aquí en numérico. Y la de comentario, o comentando, pues estaba también, me parece, numérica y la he puesto perdón, en cadena y la he puesto numérica. Bien, pues entonces tengo ya la variable 6, la variable 7, la 8 y la 9, la tengo en numérico. Entonces, si está en numérico, ya sí puedo estandarizarla. Si no estaba en numérica, no la podría estandarizar. Vale, pues cuando ya parece ser que está esto preparado, pues me vengo aquí a analizar, me vengo a estadístico descriptivo y me vengo a descriptivo. Hago así y introduzco aquí las variables que acabo de hacer numéricas, que es la 6 que ya estaba, la 7 que la cambié, la 8 que la cambié y la 9 que me parece que estaba. Y en estas cuatro las voy a estandarizar. Voy a crear, a transformarlas, voy a crear nuevas variables, cuatro variables nuevas, pero con los valores originales no, sino ya transformados en su estandarización. ¿Cómo lo hago? Pues pulsando aquí. Guardar valores estandarizados como variables. De esta manera, a la derecha de la base de datos, me va a crear las nuevas cuatro variables. Aquí no voy a hacer nada, estoy mirando, pero no hay que hacer nada. Simplemente se le da a aceptar y cambiamos de pantalla. Aquí entonces me vengo al final de la base de datos a comprobar a ver si me lo ha creado.
Y mira, aquí las creo. Aquí están la variable Z6, Z7, Z8, Z9. Estas son las estandarizadas. Estas, pues en principio están homogenizadas, como se puede decir, tipificadas. Y ahora yo creo que nos van a funcionar mejor lo que vamos a hacer de segmentar. Bien, pues entonces me vengo aquí a analizar y me vengo a clasificar y a clúster de K-media. Esa sería la ruta que debiera marcar. Entonces, una vez estoy en esta ruta, le doy a aquí. Bien, ¿qué tengo que hacer? Meter aquí los criterios de segmentación. ¿Qué son los criterios de segmentación? Son esas variables que a mí me sirven para discriminar distintos grupos, distintos segmentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas variables? Pues mira, el número de publicaciones de Facebook, el número de seguidores de Facebook, el número de likes Facebook y el número de token de Facebook. ¿Vale? Bueno, están estas cuatro aquí. Ahora voy a meterme aquí para especificar el análisis. Aquí en iterar lo dejo como está. Aquí en guardar todavía no marco nada. Si yo marcase aquí me crearía una nueva variable que fuese el segmento de pertenencia de cada uno de los casos, de cada una de las oficinas, en la segmentación que yo genero. Y en cuando hago eso, hombre, eso lo hago al final, cuando ya digo, bueno, esta estructura de mercado, esta segmentación es adecuada, no solo desde el punto de vista estadístico, sino también desde el punto de vista de lo que es la optimización de la gestión, y guardo entonces una nueva variable, creo y guardo valores de una nueva variable que sea el segmento de pertenencia al que pertenece cada una de esas oficinas. Eso es al final, porque la práctica y el ejercicio de segmentación se hace siguiendo un proceso de ensayo y error, igual que, por cierto, los análisis factoriales. Entonces, todavía estoy solo empezando, no sé si va a funcionar una segmentación en dos segmentos y por tanto todavía no marco nada. Y aquí en opciones, aquí quiero ver la tabla de ANOVA, porque gracias a esta tabla yo voy a poder saber si los criterios que uso para segmentar son adecuados, sirven para distinguir distintos grupos homogéneos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que especificar. Estoy un poquito, tengo que disculpar, un poco mocoso hoy, porque vi bastante calima, con alergia a la calima. Entonces, tenemos aquí dos clústeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que hay, le estoy pidiendo, voy a hacer mi primera prueba de segmentación con dos segmentos. Quiero ver, pues, si segmentando todas las oficinas de turismo de España, utilizando lo que son las métricas de Facebook, pues si sale bien, si puedo distinguir distintos grupos de oficinas, no las 70 que tengo aquí, sino a lo mejor, como estoy pidiendo ahora, que sean dos. Pues ya, aquí pongo un 2 y le doy a aceptar. Bien, pues me vengo aquí y lo primero que tengo que mirar son tres tablas. En primer lugar, lo ideal es ver aquí, la tabla NOVA. Entonces, en esta tabla NOVA, yo veo cada uno de los criterios de segmentación, número de publicaciones a la semana, seguidores, likes y token, y veo la significación. ¿Qué me está diciendo la significación? Cuando el valor es inferior o igual a 0,05, me está diciendo que ese criterio sirve para segmentar, es decir, que es diferente, determina o se relaciona con distintos segmentos, sirve para segmentar, puede discriminar los distintos segmentos. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que estamos viendo es que sí sirve el número de seguidores, el número de likes, pero no sirve el token y mucho menos las publicaciones a la semana. Por tanto, esta segmentación debiera ser cuestionada. ¿Por qué? Porque de los cuatro criterios de segmentación que yo he introducido, pues solo me están funcionando dos, pero dos no funcionan, no discriminan. Bien, dicho eso, ya estoy pensando en que no me gustaría quedarme, no vamos a quedarnos
con esta solución. Parece ser que por lo menos estadísticamente distinguir dos segmentos de oficinas de promoción turística en España no es conveniente, no es adecuado. Aprovecho para decir, aunque ya con esto prácticamente no tendría sentido seguir analizando, interpretando la salida, sino pasar a probar una segmentación, por ejemplo, de dos segmentos en tres segmentos, pero aprovecho simplemente ya para adelantarle que si esto fuese significativo, pues hombre, yo inmediatamente miro otras dos tablas. Miraría la tabla de centros de clústeres finales para interpretar los dos segmentos. Aquí tienen un clúster, dos clústeres, un segmento y otro segmento, y yo interpretaría pues los valores que toman cada una de las variables. Por ejemplo, aquí yo vería que el segmento 1 publica menos mensajitos de Facebook que el segmento 2. Gonzalo, una pregunta. Sí. Los que no tenemos el programa, ¿a qué le tenemos que sacar captura de pantalla? Bueno, tendrían que sacar captura de pantalla a las tres tablas que vamos a interpretar, que es esta y esta última que está por aquí, porque son las tablas que normalmente vamos a atender para ver si es adecuada o no adecuada la división del mercado que hemos generado, la segmentación que hemos producido. Entonces, lo importante es que ustedes esto no solo lo hagan, sino que hagas tus apuntes, ¿no? Esto lo vas poniendo en Word, por ejemplo, entonces ya sabes que con la tabla NOVA puedes saber si los criterios de segmentación son significativos o no son significativos. Con la tabla de clústeres finales puedes interpretar el perfil de cada uno de los segmentos en función de los criterios de segmentación. Y en la tablita esta, número de casos en cada clúster, pues tú puedes ver el número de oficinas que se te mete en un segmento y el número de oficinas que se te mete en otro. Entonces, aquí vemos que solo tenemos una oficina en el segmento 1 y tenemos 22 oficinas en el segmento 2. Esto de entrada no parece muy razonable, muy adecuado. ¿Por qué? Por pura teoría de segmentación. Dice la teoría de segmentación y el sentido común que como la segmentación muchas veces se hace para maximizar la eficacia y la eficiencia, pues si yo de los dos segmentos, uno está constituido solo por un único oficina, pues voy a tener que hacer un esfuerzo de marketing, es decir, voy a tener que diseñar una política específica para ese primer segmento, lo cual no parece en principio que pueda darme grandes rendimientos. Tengo que, digamos, en principio, tendría que considerar pues, la importancia de que los segmentos tengan suficiente sustancia. Es un requisito de la segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues no solo quiere decir que tenga suficiente número de unidades de consumo, como en este caso de oficinas de promoción turística, sino que puede pasar que solo tenga una, pero esa una entonces tendría que ser muy importante, muy estratégica, muy interesante, pues porque desde luego si yo distingo un segmento con una única unidad, una única oficina, pues tengo que justificar el esfuerzo comercial que voy a realizar para especificar un precio, una promoción, un producto y una distribución particular solo para ese segmento, ¿no? Entonces, tengan ustedes siempre en cuenta que en la segmentación, especialmente en marketing, la estadística es importante, pero si cabe es más importante el sentido común y lo que es la teoría la buena práctica de lo que es generar políticas comerciales. Es decir, estadísticamente lo que les quiero decir, que no es el caso hoy, pero podría pasar que estadísticamente fuese maravilloso. La estadística me dice que lo que tengo que hacer es distinguir pues 25 segmentos, pero desde el punto de vista del sentido común y de la buena práctica del marketing sería muy poco adecuado,
Pues porque por cada segmento que yo distinga, tengo que generar una política comercial específica. Entonces, se supone que lo que quiero es maximizar eficiencia también. Entonces, ya pues tienen que ser, pues, pues agregados segmentos, pues muy interesantes, muy estratégicos, para que se pueda justificar esa segmentación. En cualquier caso, los criterios de segmentación no solo tienen que ver con la sustancia, tienen que ver con que cada segmento tenga respuestas diferentes. Tiene que ver con que yo tenga capacidad para poder cubrir ese mercado. Tiene que ver que yo pueda defender esa política dirigida particularmente pues, a un segmento. Tiene que ver que yo lo pueda rentabilizar, que tenga un retorno, no solo capacidad, sino que además pueda sacarle rendimiento, ya sea en términos puramente económicos o en términos de rentabilidad, digamos, de satisfacción, por ejemplo, ¿no? De cada una de esas oficinas. Es decir, existen toda una serie de criterios de segmentación que son, si cabe, más importantes que los estadísticos. Pero la estadística, desde luego, es la base para tomar determinadas decisiones. Y aquí ya nos dimos cuenta desde el principio que el número de publicaciones a la semana y de lo que se comenta son criterios que no sirven para segmentar si yo distingo dos segmentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es probar tres segmentos. Vamos a probar la misma segmentación que media, pero con tres segmentos, para ver si de esa manera consigo que los criterios que yo estoy utilizando para segmentar pues alcancen un nivel de significación estadística. Vamos a hacerlo. Entonces nos venimos aquí a analizar y clasificar. Clasificar clúster de K-media. Bien, pues en vez de dos segmentos, perdón, voy a pedir tres. Que me dé la solución utilizando los mismos criterios de segmentación, la misma especificación de análisis, pero le voy a pedir tres segmentos. A ver qué pasa, a ver si los criterios de segmentación ahora me sirven para segmentar. Pongo aquí, aceptar, y empiezo a mirar. Lo primero que debo mirar normalmente es la NOVA. Tengo la NOVA y veo, pues no, esto sigue sin funcionar. Las publicaciones a la semana no me sirve para segmentar y tampoco los booking. Solo me sigue sirviendo el número de seguidores y los likes. Entonces, no vale la pena que yo me ponga a interpretar los segmentos porque no sirve y tampoco simplemente echo un vistazo y digo, bueno, cuando son tres segmentos, se me meten 7 en un segmento, 15 en otro y 1 en otro, ¿no? Bueno, es una distribución que no es la ideal, pero bueno. Hay 23 válidos y 28 perdidos. ¿Por qué pasa esto de 28 perdidos? Pues por algún error de migración que ocurre. Es decir, debe haber una configuración de la celda o de la variable que tiene algún defecto y a lo mejor por eso está descartando esos datos perdidos. Otra opción que se me está ocurriendo ahora mismo, todo esto es prácticamente pensándolo sobre la marcha, estamos investigando juntos, ¿no? Entonces, otra opción que ahora se me está ocurriendo, que es probablemente más probable, es que ustedes recordarán que cuando hicimos la tabulación de esta base de datos, que también lo hicimos en una práctica así de manera natural, investigando juntos, pues había oficinas de promoción turística en España que no tenían métricas, no tenían a veces determinadas redes sociales o incluso no tenían digamos, ningún nivel de interacción. Posiblemente se me está ocurriendo que va a ser también eso. Es decir, tenemos casos de oficinas de turismo que no trabajan con el Facebook, a lo mejor tienen un perfil, lo localizamos, pero no hacen ningún mensajito, no provocan por tanto ninguna interacción y por eso nosotros aquí lo tenemos como casos perdidos, casos missing, porque no pusimos nada, ni siquiera pusimos cero, ¿no? Probablemente. Eso es lo que posiblemente esto último es lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, pues ante esto, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir intentándolo. Oye, y tres segmentos no, pero ¿y cuatro? Vamos a ver. Claro. ¿Sí? ¿Y en la primera tabla?
La primera, que sería esta, centros de clústeres finales, pues ni siquiera la vamos a interpretar, porque como estamos viendo que los criterios de segmentación no sirven, ni el primero ni el último, pues no nos vamos a molestar. Nos vamos a molestar en interpretarlo, ¿no? En esto de centros de clústeres finales. Si te refieres a las que aparecen aquí, esto no lo vamos a interpretar. Esto sería la primera asignación de los casos a cada uno de los segmentos. El método clúster, nosotros le pedimos una iteración de 25 iteraciones, ¿no? Entonces, la primera combinación que hace el programa da esta solución, pero se ha parado en esta, ¿no? En esta, perdón, aquí traje, en esta iteración, que es la que a nosotros nos interesa, la de finales, y donde interpretamos. Ni esta tabla ni la anterior vamos a interpretarla, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en estas tres, que son las que a nosotros nos permiten ahora mismo tomar decisiones, ¿no? Decisiones de gestión en cuanto a que si seguimos o no seguimos probando otras estructuras de mercado. Entonces, como vemos que aquí las variables no funcionan, por lo menos la primera y la última, pues vamos a intentar 4 segmentos, a ver qué pasa. Vamos a pedirle al SPSS que nos segmente en 4. Entonces, clasificar, clúster de K-media, y en vez de un 3, ponemos aquí un 4. Bien, pues le damos a aceptar. Pues nos venimos a la nova y mira, me ha mejorado. Ahora sí. A mí no me sale el cuadro de ANOVA. No te sale porque a lo mejor no lo marcaste. Te vienes aquí, analizar, clasificar y clúster de K-media, ¿verdad? Entonces, aquí en opciones, tienes que tener marcado esto, tabla de ANOVA. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, como vemos, pues esto, mira, esto ha mejorado. Es decir, el número de publicaciones se ve que no funciona para distinguir grupos homogéneos de oficina, pero sí de seguidores, de likes y de token. Bien, pues aquí se me ocurre otro camino. Y es, pues, o seguimos, por ejemplo, 5 segmentos, en vez de pedirle 4, 5 segmentos y de repente funciona, o eliminamos este criterio de segmentación, no consideramos las publicaciones a la semana y así conseguimos que todos los criterios de segmentación sean significativos. Entonces, además, está pasando una cosa, y que nadie se ha dado cuenta, el mayor culpable soy yo. Estamos utilizando los criterios sin estandarizar. Entonces, nosotros estandarizamos para usar los criterios, ¿verdad? Y estamos utilizando las variables originales. Entonces, para corregir esto, nos venimos aquí. Yo cada día soy más científico despistado. Entonces, reducción, clasificar, clúster K-media. Y entonces, en vez de poner esta variable, que son las variables originales, pues ponemos las estandarizadas. Quito esto y me vengo aquí al final. Hemos creado nuevas variables, que seguro que va a mejorar todo. Y además va a ser todo mucho más inteligible. ¿Ves? Entonces, meto estas 4 variables, que son las que están estandarizadas, y dejo todo como está. 4 segmentos. Le voy a pedir y le doy a aceptar. Me vengo a la Gonzalo, nova. ¿puedes Sí, volver a hacer el último paso, porfa? sí, mira, y ahora ha funcionado muy bien. El último paso es que de repente me he dado cuenta de que, oye, estandarizamos las variables para que pudiésemos interpretar todo mucho mejor y que fuesen más comparables, ¿verdad? Y creamos esas 4 variables al final de la base de datos. Entonces, un despiste que he tenido es que a pesar de haber hecho eso, pues nos hemos puesto a utilizar las variables originales. Bien, fíjense, lo hemos corregido. He repetido de nuevo el análisis, analizar, clasificar y clúster de K-media. Entonces, aquí estaban las variables originales. Lo que he ido es aquí al final y he metido
las nuevas variables que nosotros acabamos de crear hace un momentito. He sacado las que estaban antes y he metido la z, es decir, las estandarizadas. Entonces, cuando hemos hecho esto, pues efectivamente, ahora sí funciona. ¿Ves? Gonzalo, no me aparecen las últimas. No te aparecen las estandarizadas porque a lo mejor no lo estandarizaste. Tú tienes que venir aquí a analizar estadísticos descriptivos. ¿Y lo descriptivo? Descriptivo. Entonces aquí tienes que tener esto marcado. Claro, aquí te he metido las variables que interesaban. Vale. Si estás aquí, siempre lo puedes hacer cuando la configuración de estas variables sea numérica, ¿no? Si alguna de estas tú la tienes configurada como cadena, entonces tendrás primero que transformar las variables en numéricas. Una vez ya numéricas, las metes aquí y le das aquí, donde te lo debe crear al final de la base de datos. Bien, pues ahora resulta que con las variables estandarizadas sí funciona con 4 segmentos. ¿Y qué hubiese pasado con 3? Pues lo vamos a repetir. Me vengo de nuevo, clasificar, clúster K-media, y en vez de 4 le pido 3, que no funcionó con las variables originales, pero y estandarizadas, bueno, tampoco. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la segmentación que nos vamos a quedar? En principio, por ahora, la de 4, la que hicimos antes. Vengo aquí arriba y es esta. Esta es la que mejor solución da. Pero, ¿qué problema tiene esta? Fíjense aquí. Hombre, que todos los oficinas de turismo se me meten en el segmento 4. Y después, el segmento 1, 2 y 3 tienen solo una oficina. Esto tienen aquí un ejemplo de cómo estadísticamente, digamos que el modelo, bueno, esto no sería tal modelo, el patrón, digamos, de distribución de las oficinas de turismo en los distintos segmentos, estadísticamente se ajusta bien, tiene una significación en cuanto a los criterios de segmentación, pero desde el punto de vista de la gestión, quizás es difícil de justificar una segmentación en la que la mayoría, el 75% de los segmentos, solo comprende un caso. Tendríamos que ir a mirar qué caso es este, qué otro caso es este. ¿Cómo lo miraríamos? Pues mira, eso lo podríamos mirar guardando, es decir, creando una nueva variable que fuese el segmento de pertenencia. Vamos a hacerlo si quieren. Pues lo que tendríamos que hacer es cuando estamos investigando. Entonces, nos venimos aquí otra vez, analizar, clasificar y clúster K-media. Veo que aquí tengo 3, muy bien, es lo que en principio voy a crear. Y aquí en guardar, le doy a clúster de pertenencia. Le doy a continuar. Y le doy a aceptar. Bien, pues si vamos a la vista de datos aquí, y me vengo al final, ¿ves? Me ha creado una nueva variable que es el segmento de pertenencia. Está creando una nueva variable con el segmento de pertenencia. Esta oficina pertenece al segmento 1, este al segmento 2, este al segmento 3, este al 2, es lo que me está en principio diciendo, ¿no? Bien, pues esto sería esa nueva variable. Entonces, si decía yo el segmento 1 está formado solo por esta oficina. ¿Cuál es? Vamos a mirarlo. Vengo para acá y esto qué es. Oficina de Turismo de Barcelona. Hombre, es una oficina seguramente muy importante desde el punto de vista de su actividad y demás. Entonces es muy peculiar, muy particular. Por eso me ha ido a crear quizás ver la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Mirar la cantidad de likes que provoca, ¿no? Entonces, por eso me ha creado ese segmento como un único caso. ¿Cuál es el segmento 2? Vamos a mirar aquí a la derecha, y es esta de aquí. ¿Cuál es la que está debajo de Barcelona? Uy, 2 hay mucho. Es 3 quizá, ¿no? 3 que es el único, bueno, 2 hay mucho. Segmento 3, ¿cuál es? Vamos a mirar. Pues el Patronato de Turismo de Lanzarote. Mire. Una peculiaridad especial. Llama mucho la atención, por ejemplo, el número de publicaciones a la semana, bastante elevado. Consigue un
o el número de likes, sobre todo en talking, es lo que consigue muchos comentarios, ¿no? Lo que consigue, lo que destaca probablemente. Bien, pues de esa manera, ¿no? Podríamos comprobarlo. Entonces vamos a mirar, a interpretar cada uno de los segmentos mirando la salida. Me vengo a clústeres finales con los 3 segmentos. Pues, no era este porque este es 3 y este no sale. Entonces, con las puntuaciones estandarizadas, ¿dónde está? Estas son estandarizadas. Con 3 no, era con 4. Lo que funcionaba era con 4. Vale. Entonces está aquí arriba tampoco. Termino antes y en vez de buscarlo para allá arriba, que tiene que estar para allá arriba, lo hago de nuevo a lo mejor. A ver. Mira, está aquí, por fin. ¿Ves? Aquí está. Vale, pues entonces me vengo aquí a interpretar centros de clústeres finales. Bien, pues aquí, ¿qué es lo que vemos? Mira, el segmento 1 está formado, en este caso, porque lo veo aquí debajo, solo con la Oficina de Turismo de Barcelona, pues se caracteriza por tener un bajo nivel de publicaciones a la semana, especialmente si lo comparamos con el segmento 2, que vimos que era Lanzarote, ¿verdad? Además, resulta que lo que desde luego sí tiene mucho es seguidores y también muchos likes y consigue, digamos, un número positivo, favorable de talking. Pero el segmento 2, en lo que destaca sobre todo, es en el número de publicaciones a la semana y por lo demás consigue poco nivel, tanto de seguidores como de likes y de talking. El segmento 3, que era el de Lanzarote, perdón, el segmento 3, que era el de Lanzarote, es el que destaca muchísimo por el nivel de talking. Y también tiene su nivel elevado y positivo de publicaciones, pero no consigue tantos seguidores ni tampoco tantos likes, por lo menos en comparación con otros segmentos, de los otros segmentos que estamos considerando. Y el segmento 4 agrupa pues a esas oficinas de turismo que me temo que son pues la mayoría, que podrían hacer muchísimo más, tienen un reto de mejora en cuanto a hacer más esfuerzo en publicaciones, conseguir así más interacciones en sus servidores, pues porque todas las puntuaciones son negativas. Entonces, desde luego, el segmento tendrían que quizás fijarse en cómo el segmento 1 en Barcelona, sin, digamos, demasiado esfuerzo en número de publicaciones, consigue un elevadísimo nivel de interacción. Quizás el segmento 4 lo que debería hacer es copiar, hacer un benchmarking en contra, iba a decir 20, del segmento 1, ¿no? Entonces, digamos que eso son conclusiones prácticas que podemos estar sacando, ¿no? A la luz de esta evidencia empírica que acabamos de alumbrar nosotros. Es algo que hemos sido capaces de hacer y que solo es el principio. ¿Qué haría yo si estuviésemos no en una práctica de 1 hora, sino investigando toda la tarde con esta base de datos? Hombre, que solo hemos cogido Facebook. Yo cogería, por ejemplo, ahora pues, todos los, digamos, el nivel de publicaciones de todas las redes sociales de todas las oficinas. Y eso lo cogería como variable de segmentación. Entonces podría distinguir entre los grupos de oficinas muy activos en publicaciones semanales y a lo mejor las oficinas menos activas. Si quieren, como tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacerlo. Es algo que nos estamos planteando y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues estandarizar las variables de seguidores, de mensajitos. ¿Lo estandarizamos? Bueno, a mí se me ocurre, sí, debe estandarizarse, porque no es lo mismo publicar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces, al fin y al cabo, puede estar generando distintos dimensionalidades y distribución de valores, ¿no? Pero por otra parte pienso que no, pues porque al fin y al cabo estamos hablando un poco de lo mismo, que es número de mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo primero sin estandarizar
y si vemos que funcionan, nos las quedamos, y si no, estandarizamos, es decir, no se me ocurre así una decisión a priorística, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, venimos a analizar, lo venimos a clasificar y cluster K-media. Entonces saco esta segmentación de aquí, voy a buscar el número de publicaciones de cada red social. Entonces, aquí tengo la de Facebook, variable 6. Pumba. A ver, Twitter, seguimos para abajo. Twitter es el número 12, variable 12. Pumba. ¿Y qué pasaría con Instagram? Aquí la tengo, la variable 19, publicaciones. Pumba. ¿Y qué pasaría con YouTube? El número de uploads, pues es la variable 25. Y Pinterest, número de publicaciones, la variable 30. Y ya está. Vale. Pues aquí tengo esta variable y voy a quitarlo de guardar variable aquí. Vengo aquí a guardar y lo quito porque no sé lo que me va a salir. No quiero que se me estén generando pues nuevas variables, ¿no? Yo no sé si esto va a ser una buena segmentación. Voy a dejar el 3 también. Vamos a dejar aquí el 3 y vamos a ver, lo que vamos a probar es a ver si puedo distinguir distintos segmentos de oficinas de promoción turística en función del número de publicaciones que realizan en cada una de sus redes sociales. Vamos a ver si de repente esto lo puedo hacer. Le voy a aceptar y vamos a mirar la tabla nueva. Bastante regular. ¿Ves? Aquí solo funcionan los tweets. Y también un poquito las publicaciones que hay en Instagram. Me parece que era la 19. Pero en las demás no funciona. ¿Ves? No es significativo. Es decir, yo podría distinguir probablemente grupos homogéneos si considerase el número de tweets y el número de mensajitos de Instagram, pero no las demás porque no alcanza un nivel significativo. La estructura que se me queda, hombre, muchas oficinas en el número 1, en el segmento 1, y pocas en las otras dos. ¿Qué haríamos? Bueno, pues yo probaría pues, a estandarizar. Vamos a estandarizar, que seguro que sale mucho mejor. Le doy aquí a analizar y le doy ya estadísticos descriptivos y descriptivos. Entonces, saco las variables que tenía de antes, solo dejo publicaciones de Facebook. Bien, ya esa la tenía estandarizada, pero bueno, ahora lo hago de nuevo y así las dejo todas colocaditas. Meto allí publicaciones de Facebook, meto, a ver dónde están los tweets, número va a ser este, ¿verdad? Sí, la 12. A ver las de Instagram, debe ser la 19. Y la de uploads de YouTube. Y aquí la 30, número de publicaciones, debe ser de Pinterest. Vale, pues ya está. Vale, esto lo marco así y se me van a crear nuevas variables al final de la base de datos, a ver si es verdad, que se me han creado, que son las puntuaciones estandarizadas de la actividad de cada red. Vale, está aquí, aquí está. Bueno, no, más allá, estaba mirándolo mal aquí. Aquí tengo las puntuaciones Z de número de tweets. Mira, aquí lo hice mal. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo que estoy dándome cuenta es que lo que metí fue ya la estandarizada de Facebook. ¿Vale? Entonces esto me lo cargo. No metí la de valores originales. En cualquier caso, como la tengo aquí, ¿verdad? Esto de aquí, no pasa nada. La cojo. A ver. Y nada, hago una gemela por ahí. Y no ha pasado nada. ¿Vale? Aquí sí tengo los valores buenos. Vale, pues entonces ahora voy a segmentar.
Le doy aquí, clasificar, clúster K-media, 3, pero no estos valores, sino los estandarizados, y a ver si mejora con estandarizados. Por aquí al final, que estaban todos aquí al final, aquí. 10, número de tweets, publicación, número de tweets, ya está. Esto era lo de Instagram, esto es lo de YouTube, esto debe ser lo de Pinterest y esta es la de Facebook. Vale, dejo 3 y miro a ver cómo se ve. Vamos a ver la nova. Seguramente mejora. Mira, ahora son 3. Bueno, tengo 3. El número de tweets funciona, el número de vídeos que subo en YouTube también y de publicaciones en Instagram también. Sigue sin funcionarme estas publicaciones. Estas son las de Facebook, estas son las de Twitter y esta es la de Instagram. Sigue sin funcionarme. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues intentar a lo mejor en vez de 3 segmentos, intentar pues a lo mejor 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues hoy hemos no solo aprendido, sino hemos alumbrado evidencia empírica. Hemos aprendido pues que se puede segmentar utilizando el programa SPSS, para lo cual es importante tener una dimensionalidad adecuada, sobre todo más que dimensionalidad, escalabilidad adecuada, es decir, un tamaño de base de datos suficientemente grande para poder estructurar el mercado, distinguir distintos grupos homogéneos, y que cuando yo segmento por K-media, pues me fijo sobre todo en 3 salidas. Primero en la nova para ver si los criterios, las variables que yo he introducido son significativas o no. En segundo lugar, me fijo en que si la distribución, el tamaño de cada uno, la distribución de casos y el tamaño de cada uno de los segmentos es adecuado desde el punto de vista de los requisitos de la segmentación. Por ejemplo, si hay sustancias suficientes, si hay respuestas diferentes por cada uno de los segmentos, si tiene viso de ser rentable, si tengo recursos para atenderlo, si puedo defender la política que voy a implementar, es decir, criterios teóricos de segmentación. Y si todo, en principio, esas dos condiciones se cumplen, pues me vengo a los centros de clústeres finales y me pongo a interpretar cada uno de los segmentos en función de los criterios. Eso es lo que en principio he aprendido. Y eso es para lo que sirve K-media. Ustedes pueden utilizar K-media para el trabajo libre. ¿Qué faltaría por hacer? Miren, faltaría por hacer una prueba que consiste en ver el nivel de fiabilidad de la segmentación. Lo cierto es que no hemos encontrado ninguna que nos convenza del todo, ¿no? Solo cuando distinguimos, me parece que eran 4 segmentos, ¿verdad? Y utilizando las métricas de Facebook. Bien, entonces, lo que se suele hacer es repetir el procedimiento de segmentación, pero no por K-media, sino por análisis discriminante, otro procedimiento de segmentación distinto, a ver si la asignación de oficinas de promoción turística es la misma en esa estructura de segmento. Eso es lo que se suele hacer. Es decir, si tú quieres testar, comprobar si la segmentación que has obtenido es adecuada, lo que puedes hacer es repetir el proceso de segmentación con las mismas variables, pero con otro procedimiento. Entonces te fijas cómo se asignan las oficinas de turismo a los segmentos que te da el otro procedimiento y ves el nivel de similitud en la asignación con el K-media. Si el 95% o más del 90% de los museos tienen asignaciones en segmentos iguales, no cambian de un procedimiento a otro, pues se considera que el K-media debe ser fiable, porque haciéndolo por otro procedimiento, pues da el mismo resultado. Yo, si quieren, les indico así cómo se hace. Te vienes aquí a analizar
y te vienes también a clasificar. Entonces, en clasificar no marcas camelia, sino que marcas discriminante aquí. Analizar, clasificar, discriminante. Entonces, variable de agrupación, pues metes la variable que se ha creado de pertenencia a segmento. Esa que debe estar por aquí, Q no sé cuánto, número de casos esta, que creamos nosotros cuando hicimos esto a un principio. Esta, ¿qué valores tomaba? Pues creo que era de 1 a 4, ¿verdad? 4 segmentos, lo que funcionaba muy bien. De 1 a 4. Y le digo continuar. Vale, y aquí en Independientes, metes las variables estandarizadas que metimos para hacer el análisis de K-media. Entonces, metimos las estandarizadas, y aquí que como que no lo puedo ver bien, a ver si me deja, no me deja. Si tengo que ir una a una. Esto sería publicaciones a la semana, y esto que es follower, vale, estas también, y esta es like, y esta token, vale, son estas 4. Esta que es 3, esta y esta. Bueno, estas 4. Y aquí en especificaciones, pues me vengo a estadísticos. Y bueno, al principio no voy a pedirle nada. Me vengo a clasificar y le pido esta tabla resumen. Aquí en clasificar. Le pido tabla resumen. Gracias a un porcentaje que me va a salir de esa tabla resumen, me va a decir el nivel de coincidencia que hay entre el K-media y el discriminante. Y lo demás lo dejo como está. Le doy a aceptar. Esto sería el discriminante y me interesa un dato que aparece al final. Este de aquí. El 100% de los casos. Es decir, yo lo hago por K-media o lo hago por discriminante, la asignación a segmento de cada una de las oficinas de turismo es la misma. Entonces, eso sería lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, decimos que es bastante fiable, ¿no? La segmentación que obtengo. Bien, pues espero que hayan... Voy a parar la grabación. Voy a pararla primero. A ver, por aquí.